Listo. Entonces, ahora sí empezamos nuestra primera clase de este segundo módulo, de este segundo ciclo en la cátedra, en la materia, en la asignatura de lengua y literatura. De entrada, les propongo, esta vez un poco para remover allí justamente nuestro pensamiento crítico, un texto corto, como ustedes pueden ver en pantalla. Me confirman por favor si se puede ver, si hay algún problema. Si en un momento dado no se me escucha bien, no se ve, tenga la bondad de escribirme, ¿no? Siéntese en la libertad de poder hacer cualquier observación, claro, siempre con respeto, ¿no? Entonces, veamos por acá si todo bien. Sí, perfecto, gracias a la respuesta. Entonces, y de entrada yo les planteo la pregunta que ustedes ven en pantalla. ¿Qué le falta a este texto? Entonces, como ustedes, como ya estuvimos en los meses anteriores, a ver si lo recuerdan. ¿Cuál fue? Veamos la memoria. ¿Cuál fue el primer tema que tratamos en primero de bachillerato? Yo empecé con eso porque es muy importante. Es la base de todo, la base de la materia. Y aquí lo vamos a aplicar. ¿Cuál fue el tema que vimos en primero de bachillerato? Muy bien, gracias Juan Ávila. Así es, vimos la relectura, lo importante que es releer. Recuerden que releer es volver a leer para comprender. Entonces yo voy a empezar justamente esta clase pidiéndole que por favor lean este texto, el que está enmarcado aquí en el rectángulo, con esta línea rosa fucsia, léalo, tómese su tiempo y cuando ya lo haya leído, responda en el chat la pregunta que está arriba con azul. ¿Qué le falta a este texto? Es la pregunta que yo planteo. Les doy 2 minutos, ¿ok? 9:10 yo empiezo a leer la respuesta. Lea con detenimiento, relea. Usted ya sabe que releer es muy importante, porque hay palabras complejas, porque hay saltos de tiempo. Bueno, relea y usted me escribe en el chat. ¿Qué siente usted que le falta a este texto? Silencio mi micrófono, en un minuto lo vuelvo a habilitar. Lea de manera silenciosa, por favor. Ok, listo. Tiempo cumplido entonces. Veamos sus respuestas en el chat. Por lo que ya estuve viendo, la mayoría dice que le falta el título, los signos de puntuación en muchos casos, que le falta el tema, perfecto. Sí, los signos, el título, las comas, falta el... Ok, ya, listo. Ajá. Ya, ok, bueno, la mayoría concluye en que le falta el título. Bueno, sí, la verdad que sí, no, visualmente le falta el título, pero no iba hacia allá justamente. A ver, entonces cambio la pregunta. Cuando leyeron el texto, tal vez no sintieron que el texto era como muy robótico, como muy mecánico, como que era un poco antinatural, o sea, como que le falta algo para que el texto tenga más fluidez, para que tenga más sentido, para que tenga más coherencia. Seguramente usted tuvo esa impresión, o sea, sintió que algo le faltaba a este texto. Y efectivamente, lo que le falta por aquí, muy bien, gracias Esther. Esther ya lo respondió acá, ¿no? Muy bien, Lisette, así es, como que no se entendía. ¿Por qué no se entiende? Porque le faltan, lo que dijo Lisette, los famosos conectores. Y es que en nuestro idioma a veces no le prestamos atención a este tipo de palabras porque son muy pequeñas, pero son tan importantes porque pasa esto, que cuando leemos, si los conectores no están presentes, sentimos que no entendimos lo que comprendimos, pero no es porque no comprendimos, sino básicamente porque no tiene sentido. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí vamos a tratar de encontrar
¿Cuáles son los conectores que más se apropian para este texto? Lo leo. El fenómeno del niño ocurre cada cierto tiempo en las costas del Perú. Hasta allí todo bien. Es una idea de introducción. Nos está contando qué es el fenómeno del niño, cuándo ocurre y en qué lugar. No pasa nada. Punto seguido. La explicación. Las aguas frías de la costa se calientan mucho. Y allí ya viene justamente el primer caso. Aquí falta un conector que debe unir la idea segunda con la idea tercera. El de las aguas frías de la costa se calientan mucho con la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso. Si lo podemos notar, déjenme escribir por acá, usar el texto, aquí lo vamos a escribir. Aquí faltaría un conector un poco como que explique, ¿no? Que explique por qué se debe esto. Entonces sería algo así como lo siguiente. Las aguas frías de la costa se calientan mucho, podría ser porque podría ser debido a que, ya que, bueno, hay un montón de conectores, ¿no? Entonces así tendría un poco más de sentido. Y yo diría entonces, las aguas frías de la costa se calientan mucho porque la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso. Entonces allí el texto ya tiene sentido. Lo que hacen los conectores es que le dan fluidez, conectan ideas. De allí su título, conectores. Ok, continúo con la siguiente idea. El fenómeno del niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales. Hasta allí todo bien. Ahora debemos conectar esa idea, la cuarta con la quinta. Debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. Entonces, aquí nos falta un conector. Un conector que también tiene que ver justamente con la causa. Entonces diríamos lo siguiente, el fenómeno del niño provoca muchas alteraciones en el clima como lluvias torrenciales. Por esta razón, se me ocurre, bueno, es con punto con mayúscula, por esta razón, por este motivo, por esta circunstancia, no lo sé, debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. Solamente así, cuando el texto cuenta con los conectores, según sea su caso, según sea su tipo, ya vamos a avanzar por allá, solamente allí un texto cobra sentido. Si no, vamos a notar claramente, como muchos de ustedes lo hicieron, lo sintieron, que al texto le faltaba algo. Sí, aparte del título, claramente, también faltaban los famosos conectores. Entonces, ese es el tema de hoy. Aquí vamos a tratar el tema de los conectores. Vamos para allá entonces, justamente. El tema es los conectores gramaticales. Vamos para allá y vamos justamente a activar los conocimientos previos. Con lo que ya leímos anteriormente, ¿no? Con el ejemplo que puse y con las debidas correcciones, por decirlo así, con sus palabras. ¿Ustedes cómo definirían a un conector? ¿Qué es un conector en otras palabras? Vía chat, por favor. Para ustedes, ¿qué es un conector? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se sirve? ¿Para qué sirve, perdón? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Silencio el micrófono para leer sus respuestas. Muy bien, por acá, gracias, Bellabel. El que da sentido a la lectura, dar ideas más claras, dice Génesis también, perfecto. Dice Natalie, la conexión, muy bien, correcto, así es. Para explicar el texto, dan sentido a la lectura, correcto, perfecto, así es. Me quedo con esas últimas respuestas, ¿no? Los conectores justamente cumplen esa función, la función de conectar las ideas. Yo voy en este momento a hacer un ejemplo, para que ustedes puedan notar cómo faltando un mínimo conector, la idea pierde sentido y entonces no nos podríamos comunicar bien, como en su época bíblica, por ejemplo, cuando en la Torre de Babel, ¿no? Y se hablaban muchos idiomas, así, tal cual. Perdón la comparación, pero vale y viene al caso. En la primera línea, por ejemplo, en esta consigna que yo les pido a ustedes, recuerda y di una definición de conector. Si yo le quito la I, la consonante I en este caso, que suena como vocal, ¿no? Y si yo le quito la I a esta oración, créame que pierde el sentido. Lo voy a leer y entonces diría de esta forma. Recuerda, di una definición de conector. ¿Tiene sentido? Claramente no. Ahí podemos fijarnos en importancia, perdón, la valía, la utilidad, ¿no? De los conectores. Si no hay conectores, todo pierde sentido. Entonces nos respondemos la segunda pregunta. ¿Qué pasaría con el lenguaje y con los textos de forma orales, los verbales y los escritos, si no existieran los conectores? ¿Qué pasaría entonces? No habría sentido, no entenderíamos lo que leeríamos, no comprenderíamos, la comunicación se podría entorpecer, tal vez, habría mucha confusión, mucha ambigüedad. Eso es lo que pasaría. Por eso son muy importantes
los conectores en nuestra habla cotidiana. Dicho eso, entonces, activando los conocimientos previos acerca del tema, vamos ahora hacia la definición. Yo le voy a pedir al primero que está en la cola, voy a activarle el micrófono, ¿ok? Para que me ayude con la lectura de la definición, por favor, lo que está a la izquierda, la definición. Aparece acá en cola Amarilis. Amarilis, en este momento te he activado el micrófono para que puedas ayudarnos con la lectura, por favor. En caso de no poder, me lo hacen saber, ¿sí? No hay sin ningún compromiso. Amarilis, te escuchamos. Definición. Y ellos viven juntos Buenas por noches, años. licenciado. Acá le- Hola, hola Amarilis. Ayúdame con la lectura, por favor. Definición de los conectores. Los conectores son palabras o un conjunto de palabras que unen las diferentes partes de un mensaje y les otorga relación lógica por medio de la unión de ideas, oraciones y párrafos. Listo. Muchas gracias, Amarilis. Efectivamente, ¿no? Eso es. Tal cual. Los conectores son palabras cortas. Yo usé arriba, por ejemplo, un porque en el primer caso. Pero también puede ser conjuntos de palabras como por lo consiguiente. Se me ocurre por lo tanto. Pueden ser desde una, usualmente hasta tres, cuatro, no más, ¿no? Tal vez en por los casos cinco. Pero los conectores son esos. Palabras o conjunto de palabras que unen las diferentes partes de una idea, de una frase, de una oración, de un párrafo, de un texto, de un relato, etcétera, etcétera, etcétera. Y al unir o al conectar, de allí su nombre, conectores, porque conectan, porque enlazan, porque entrelazan, esa conexión le da sentido, le da lógica, le da relación, le da coherencia a los textos. Por eso son muy importantes. Acá vemos el gráfico a la derecha, dos personas allí en una viñeta conversando. Hay que conectar las ideas, dice el uno, y el otro menciona, efectivamente, usemos conectores. Conectores lógico-gramaticales son exactamente lo mismo. Entonces, con la definición, ahora ya conociendo qué son los conectores, vamos al siguiente paso, a la siguiente diapositiva. Eso tiene que ver con los tipos. Debo aquí aclarar que hay una infinidad de conectores, ¿no? A millares surgir, usando un poco el verso de nuestro himno nacional. Hay muchísimos. Obviamente no tendría sentido pues estudiar todos. Yo traigo acá para la clase solamente cinco tipos. Cinco tipos que a mi juicio, a mi criterio, son muy comunes o que usamos bastante en nuestro idioma, ¿ok? Hay muchísimos. Hay muchas formas de llamarles. Cada tipo también tiene un montón de ejemplos. Yo voy a ser muy concreto en este tema porque, pues, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que por eso solamente voy a trabajar con estos cinco, ¿no? Con estos cinco para que incluso, pues, la explicación sea hasta más sencilla. Hoy, repito, solamente la teoría y el día martes practicaremos un poco con el tema. Listo, lo leo yo. Entonces, esto de acá existen varios tipos de conectores que se usan según el propósito del emisor y según el mensaje. Aquí lo más relevante es mención. Vamos con justamente a empezar con los primeros. Antes, no sin antes, perdón, preguntar. Cuando estamos en la escuelita, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos en la escuelita, nuestros maestros, además de llamarle suma, ¿de qué otra forma le llamaban a esta operación? Aparte de llamarle suma, ¿de qué otra forma le llamaban? Pregunto. Esto para poder entender el primer tipo, ¿no? Que son los aditivos. Vemos las respuestas. Adición, perfecto, muy bien. Entonces, las maestras decían, vamos a realizar las siguientes adiciones. ¿Adiciones? ¿Qué es eso? Sumas, decían, ¿no? Sinónimos, perfecto. Entonces, los primeros conectores se les llaman aditivos. ¿Por qué aditivos? Porque pues, tienen que ver con eso, porque se les suma contenido. Entonces, vamos a escuchar a una persona. Vamos a pedirle a Andrea Mesías. Andrea, por favor, ¿podrías ayudarnos con la lectura de los primeros tipos, los aditivos, por favor? Andrea, ¿está por allí? Buenas noches. Hola, ¿cómo Sirven para está? adicionar o agregar información, ejemplo, y además también por añadidura, incluso hasta para colmos. Oración, no solo toca el piano, además canta muy bien. Listo, muchas gracias, Andrea, por tu ayuda. Perfecto, ahí están entonces los primeros, los aditivos, sirven para sumar, para agregar, para adicionar información. Aquí he puesto algunos, los más usuales. Casi siempre usamos el y, no nos damos cuenta, el también,
lo usamos, el además también. Por añadidura se usa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de religión, casi siempre, cuando decimos, por ejemplo, obedece los mandamientos y los demás vendrá por añadidura, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo. Incluso también, para colmo a veces, ¿no? Decimos ya, para colmo tal cosa. Siempre usamos los conectores, la verdad, solo que a veces no somos conscientes de que lo usamos. Lo que sí quisiera hacer énfasis es en el uso que le damos, es decir, el propósito. No me importa mucho que yo sepa cuáles son. Ah, tengo que aprender. Son y además también. No, no tanto eso, sino la función. O sea, que yo identifique para qué se usan. Que yo identifique, si es para sumar una idea, tengo que usar un conector aditivo, ¿no? Esa es la idea acá en este punto. Aquí ubicado, he coloreado con un color diferente, porque es un conector muy usado, así como el también, igualito, así, tal cual. La oración dice, no solo toca el piano, hace referencia a X persona, una cualidad, un atributo. Además, suma la información, agrega. Además canta bien. Entonces, nos está informando los atributos de estas personas, que es un excelente pianista y que además de que es un excelente pianista, también canta muy bien. Entonces, que es un artista, en otras palabras. Para estos casos se usan los conectores aditivos, cuando queremos sumar información sobre algo. Por ejemplo, digo, comí, me invento, camarones y, mire, y también, ahí uso dos, por ejemplo, y también pescado, por decir algo, ¿no? Marisco en este caso. Está muy presente, repito, y son sencillos. Aditivos, por favor, no con C, no es adictivos, no, no. Aditivos, porque tiene que ver con la suma, ¿ok? Sencillo entonces, cuando usamos conectores para agregar información, son aditivos. Un ejemplo clásico, fui al mercado y compré papas, peras, cebolla y tomate, por ejemplo. Y ahí está el conector que se usa para sumar o agregar información. Esos son los primeros. Vamos con los segundos. Pasamos de los aditivos a los causales. Su nombre lo menciona, causa. Son los que expresan una causa consecuencia de algo. Le voy a pedir ayuda. Vamos a ver a Anthony Jiménez. Anthony, ¿me ayudas con la lectura? Así como lo hizo Andrea hace un momento. De los causales, por favor. Buenas noches, profe. Expresan causas o consecuencias entre ideas o conceptos. Ejemplo, porque puesto que ya que por lo tanto, debido a que, por consiguiente, por lo cual, por esto, oración. Estoy muy contento porque aprobé el examen final. Listo. Gracias, Anthony, por tu ayuda también. Muy valiosa. Perfecto. Así es. Entonces, los conectores causales, como su nombre lo menciona, son los que tienen o están relacionados con los que expresan una causa o una consecuencia. Por ejemplo, ¿quién ha usado un porque? Ojo, porque unido, ¿ah? Aquí tengo que aclararlo. Porque unido y sin tilde. Se usa muchísimo para explicar algo. Asimismo, el ya que, el puesto que, el por lo tanto, debido a qué, por lo consiguiente, por lo cual, por esto, por este motivo, por esta razón. Todo ese tipo de conectores. Por eso ubico tres puntos suspensivos. Es porque, como les dije hace un momento, los ejemplos son interminables, ¿no? Pero no tiene sentido que yo ponga tantos conectores, sino los más usuales, los más comunes. Decía que por qué tener cuidado, porque una cosa es porque unido sin tilde y otra es por qué separado y con tilde, ¿no? El por qué separado y con tilde lo usamos para es un pronombre interrogativo, ¿no? Para una pregunta como tal. Pero no, cuando explicamos, en otras palabras, cuando respondemos la pregunta, estamos usando un conector causal. Por ejemplo, si yo dijera, ¿por qué llegaste tarde? Me invento la pregunta, ¿por qué llegaste tarde? Y tú me vas a explicar el por qué usando un conector causal y me vas a decir, porque había mucho tráfico. Ese, por ejemplo, es un conector causal. El por qué lo usamos para explicar una causa o una consecuencia. Aquí el ejemplo dice, estoy muy contento. Yo te pregunto, ¿por qué estás muy contento? Porque aprobé el examen final. ¿Por qué? Causa, consecuencia. Digo, estoy muy triste. ¿Y por qué estás muy triste? Porque perdió Barcelona, porque perdió Melec, porque perdió la Tri, no sé, por decirlo algo. El porque es un conector también, así como la I, muy usado en nuestro lenguaje natural, diario, cotidiano. Entonces, los aditivos, recuerden, para sumar información, para agregar información, y esto, lo segundo, los causales, para poder expresar una causa o una consecuencia. Digamos, si alguien se sale de la clase, te pregunto, ¿y por qué saliste de la clase? Porque tuve problemas con internet. Un conector causal, el porque. Listo. Sigamos con los terceros. Vamos por acá.
de contraste. Vamos por acá. Veamos en la cola. Es turno de escuchar a Bárbara Zambrano. Bárbara, si me ayudas, por favor, con los conectores de contraste. Los terceros. Pasamos por aditivos, causales. Ahora vamos a de contraste, Bárbara. Bárbara, ¿escucha tal vez? Bárbara, ¿no? Bueno, creo que no puede. Vamos con otra persona. Déjame ver acá. A ver, tenemos a... ¿Sí? ¿Sí puede? Ok. Listo, Hola. Bárbara. Sí, buenas noches. De contraste, Bárbara. Sirven para oponer ideas o conceptos. Ejemplo. Pero sin embargo, a pesar de, por otra parte, no obstante, por el contrario, en cambio, oración. Martín dijo que venía, sin embargo, cambió de opinión. Listo. Muchas gracias, Bárbara, por tu ayuda. Efectivamente, los conectores de contraste ahora, estos acá, este tipo, se usan para oponer ideas, es decir, una oposición. Esa frase de que, pero siempre hay un pero. Efectivamente, ¿no? Porque oposición siempre va a haber en nuestras vidas. Entonces, el pero. Tú le encuentras un pero a todo, efectivamente. El pero es un conector de contraste muy utilizado también, ¿no? En cada tipo siempre hay uno que usamos más comúnmente. En el caso de contraste, el pero es un clásico. Se entiende por contraste, ojo, a las diferencias, ¿no? Entre una cosa y otra. Por eso la definición, para oponer ideas. Aquí es muy usual el pero, sin embargo, no obstante. En cambio, por el contrario, por otra parte, a pesar de qué, y tres puntos suspensivos infinitos, repito, porque hay muchísimos ejemplos de conectores de contraste. Aquí justamente ignoración. Entonces, Martín dijo que venía, afirma algo, y luego inmediatamente lo opone, luego inmediatamente lo niega, ¿no? Sin embargo, es decir, pero, sin embargo, cambió de opinión. Es decir, algo positivo y algo negativo. La oposición de algo. Aquí también, por ejemplo, podemos usar el más sin tilde, que es un conector que significa o pero, es un sinónimo, por decirlo así. No el más con tilde, porque el más con tilde es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, comí más que ayer, por decir algo, ¿no? Pero bueno. Entonces, los de contraste se usan para poner ideas. Se me ocurre un ejemplo, fui a la fiesta, pero regresé temprano. O fui a la fiesta, no obstante, bailé poco, por decir algo, ¿no? Cuando ponemos justamente dos ideas, estamos usando conectores de contraste, como sin embargo, que es el más común. Nótese que los conectores usualmente se usan antes de una coma o entre comas. Eso es una estrategia rápida para poder identificarlos, ¿no? De allí en adelante lo que tenemos que identificar es justamente cuál es el tipo o la función. Vamos con los siguientes. Y así como hay para contrastar, para encontrar las diferencias, también tenemos aquellos que tienen que ver con las semejanzas. Y estos son los comparativos. Ojo, no es lo mismo comparar que contrastar. Usualmente decimos de comparar para buscar diferencias, pero ese es un error muy común, ¿no? Cuando comparamos, buscamos semejanzas. ¿En qué nos parecemos a? Cuando contrastamos, allí estamos buscando diferencias, ¿no? Vamos con ese dato. Listo, entonces vamos con los conectores comparativos, los que tienen que ver con las semejanzas. Es turno de escuchar a Bellabel. Bellabel Rogel, por favor, ¿me ayudas, Bellabel? Gracias. Buenas noches. Comparativos. Expresan semejanza entre ideas o conceptos. Ejemplo, igualmente, de la misma forma, de la misma manera. Una oración. El rosal creció mucho este verano. Igualmente el jazmín. Gracias, Bellabel, por tu ayuda. Sirve de mucho. Allí está clarísimo entonces, en este caso, en los comparativos, en cambio acá lo que se busca es expresar una semejanza. En el anterior, en los de contraste, eran diferencias. En cambio, los comparativos son semejanzas. ¿Quién ha usado esto de igualmente, por ejemplo? Estoy cansado. Ah, sí, igualmente yo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo de la misma forma, de la misma manera. Se me ocurre otro ejemplo, y si digo, por ejemplo,
me resultó fácil la tarea y de repente un compañero que te escucha dice, a mí de la misma forma, o de la misma manera, o igualmente, ¿no? Por decir algo. Son los que tienen los que expresan, perdón, semejanza entre dos ideas o conceptos. Aquí el ejemplo. El rosal, que es un tipo de arbusto. El rosal creció mucho este verano, por una parte, ojo, el rosal. Y luego lo comparo, es decir, la semejanza. Igualmente el jazmín, son dos tipos de arbustos y ambos crecieron, dice la oración, al mismo tiempo, al mismo ritmo, al mismo nivel. Estoy comparando, estoy dando semejanzas entre estos dos tipos de arbustos. Igualmente es un conector que sirve para comparar. Así como lo que ustedes ven arriba, repito, los tres puntos suspensivos significan que hay muchos ejemplos más y que no podemos citarlos a todos, ¿no? Ok, esos son los cuartos, entonces hemos abarcado los aditivos, los causales, los de contraste y en este caso los comparativos y vamos a cerrar esta clasificación con los explicativos. Para los explicativos les voy a pedir ayuda, por favor, me toca acá en la cola a Bianca Paola Casquete. Bianca Paola Casquete. Bianca, ¿me ayudas, por favor? Explicativos. Ujú, ya abriste. No, no la abrí, no abrí, no abrí. Abre, ayúdame, abre. No puedo abrir mi teléfono. Sí está abierto, Bianca, sí te escuchamos, sí está abierto, sí. Sí, Sí te se está escucho, sí, escuchando. sí, sí. Lea, lea, por favor. Explicativo. Muy buenas noches, profesora. Sirve para dar paso a una explicación que más profundiza. Se cambió. Un concepto, por ejemplo, es decir, o sea, dicho de otro modo, en otra palabra, mejor dicho, de otra manera, oración, voy a comprar acciones, o sea, invertir mi capital. Listo, muchas gracias, Bianca, por tu ayuda. Sí, ahí, perdón, Ya, ya, listo. Estaba pasando la diapositiva, algo ocurrió ahí. Perfecto. Entonces, este es el último tipo que vamos no, ya para apagar su no, micrófono, ya no, sí. ya no. Ajá, ya puedo apagarlo. Déjeme ver si lo puedo hacer yo acá. Dice Ya, que listo. Ya lo apagué yo. No se preocupe, ya lo apagué yo, tranquila. No pasa nada. Listo, entonces, los últimos conectores son los explicativos. Estos acá, como su nombre lo dice, explican, ¿no? A veces no nos queda claro algo, nos queda la duda y entonces para eso están los conectores explicativos. ¿Quién no ha dicho, por ejemplo, esto de, mejor dicho, ¿no? A veces estamos diciendo algo y no nos entendieron y entonces digo, mejor dicho tal cosa, por decir algo. El mejor dicho, el es decir, el o sea, pero separado, ¿sí? O sea, porque o sea unido y contiene una O, eso se referencia al esqueleto y no estamos hablando de eso, ¿sí? Ese es otro tema. Dice, entonces el o sea, es decir, dicho de otro modo, en otras palabras, mejor dicho, de esta manera, de esta forma, son conectores explicativos. No los usamos cuando obviamente la palabra lo dice cuando algo no queda claro. Por eso también son conocidos como conectores aclaratorios o aclarativos también, ¿no? Cuando tenemos que explicar algo. Acá la oración. Voy a comprar acciones, o sea, a invertir mi capital. Supongamos que está hablando de una persona que está en el mundo de los negocios, por decir algo, del mundo del emprendimiento, y la persona que está escuchando es una persona que no tiene conocimientos, por ejemplo, de este tema, y entonces le explica, y bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Perdón, esto que vas a comprar acciones. Entonces le dice, lo que quiere decir con esto es que, por ejemplo, otro, ¿no? Es que, explícate, es que, o es decir, o sea, voy a invertir mi capital. Y allí sí la idea se profundiza, pueden hablar un poco de emprendimiento, de qué es capital, qué es acción. Ese tema ya se lo dejo a Miss Marisol, ¿ya? En emprendimiento, en este caso. Pero para eso se usan allí, pues, los conectores explicativos. Para cuando hay que aclarar algo que obviamente no quedó claro. Para explicar, en este caso, un concepto de manera profunda, de manera sencilla, pero que cumple con esa intención de explicar algo, ¿ok? Entonces, hasta allí justamente la teoría por el día de hoy en cuanto a los conectores. Ya ustedes vieron lo que sigue. Eso se referencia a un taller, ¿no? Pero para no confundirlos, esto no lo voy a decir hoy porque esto corresponde al día martes. Así que tranquilos. Nos quedamos hasta aquí, hasta la teoría. No se preocupen, por favor,
por ese detalle. Ok, dejo de compartir. Vamos ahora a trabajar en el chat rápidamente. Déjenme leer unos mensajes por acá, a ver si hay algo importante, algo que de repente... Ajá, ok, listo, ya. Listo. Vamos. Si yo les preguntara, el Ocea, dice Bellabel para aniñada, dice exacto, así es, o sea, muy bien. Sí, también tiene varios usos, ¿no? Pero de una otra forma sirve para eso, para explicar, ¿no? De una otra forma, así es. Listo. Entonces, vía chat lo que voy a preguntar, ya para ir cerrando el tema, sé que es obviamente tarde, muchos tienen que seguir con sus funciones, otros descansar, otros alimentarse también. Estoy en las mismas, de hecho, así que vamos. Si yo les preguntara en este caso, vía chat, por favor, los nombres de los conectores, vimos cinco, ¿cuáles son? Son los nombres en el chat, son los nombres, no importa el orden, ¿no? No importa, solo estamos recordando el tema. ¿Cómo se llamaban, cómo se titulaban estos cinco tipos de conectores que aprendimos? Muy bien, aditivos para sumar información, perfecto. Muy bien, sin la C, no se olvide. Muy bien, los aclaratorios, perfecto. Los causales para consecuencias, de contraste para poder buscar diferencias, los comparativos para poder encontrar semejanzas. Muy bien, ahí están. Hemos dicho los cinco, perfecto, perfecto. Los cinco están allí. Ahora, en el chat porque estoy seguro que ustedes han usado muchísimo, lo usamos a diario, lo repito, ¿no? Ahora quiero ejemplos de conectores, como por ejemplo, no sé, es decir, y todo lo demás. Ejemplos de conectores, a ver, los que recuerden, los que vieron por allí en las diapositivas, los que siempre usemos. O sea, muy bien, que es muy típico para explicar algo, por lo tanto, de causa, muy bien. Perfecto. Sin embargo, muy bien, para poner una idea, de esta manera, al pero, a pesar, muy bien, también gracias, es decir. Perfectos, ¿no? Por añadidura, muy bien, también lo usamos bastante. El porque, el no obstante, dicho de otro modo, dicho sea de paso, igualmente, porque. Muy bien, muy bien. Gracias a todos aquellos que en el chat pues ponen sus ejemplos, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, repito, son conectores muy naturales, muy usados en nuestro lenguaje, ¿no? Y que si no están, pues obviamente el sentido se pierde y no tendría lógica, coherencia, muchas de las cosas que hablamos o escribimos. Hasta aquí la parte teórica de los cinco tipos de conectores, ¿ok? Ya el día martes pasaremos a la parte práctica y el día martes les explico en qué consiste el segundo insumo. En este momento yo voy a cerrar mi clase y también voy a parar la grabación. Recuerde que si usted desea decir algo, se puede quedar hasta el final, ¿ok? Entonces me despido con la frase que usé en primero, no sé si la recuerden, y es la siguiente, ¿no? El que estudia, aprende, el que aprende, sabe, y el que sabe, triunfa.